Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y escuchado, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. El enviado de Dios transmite la palabra de Dios, ya que recibe sin límites el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tendrá la vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 31 al 36. La vida eterna no es una ilusión, no es una fuga del mundo, sino una poderosa realidad que nos llama y compromete a perseverar en la fe y en el amor. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 15 de abril, año 2021. De tu ambición, el amor se esconde. De tu ambición, el amor se esconde. Ubicados en ese capítulo 3, ya en la parte final del capítulo, versos 31 en adelante, después de ese diálogo tan fecundo, tan sabio y de tantas enseñanzas de Jesús de Nazaret con este señor Nicodemo, termina y remata esa parte de ese capítulo dándonos una buena enseñanza acerca de la vida eterna. Pueden haber muchos conceptos acerca de la vida eterna. Preguntas, hay cantidades de preguntas. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo me gano la vida eterna? Otra persona podrá decir, ¿será que me voy a condenar? ¿O me voy a salvar? ¿O será que yo voy a lograr la eternidad? ¿En qué consiste la vida eterna? La Biblia, si uno le formula la pregunta a la palabra de Dios le va a contestar en qué consiste la vida eterna. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a tu Hijo enviado Jesucristo. Segunda pregunta, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Contesta el evangelista San Mateo en ese capítulo 10, verso 22, el que haya perseverado en la fe hasta el fin y la sostenga hasta el último momento, ese alcanzará la vida eterna, obtendrá la vida eterna. Y esa fe, que puede ser un poquito débil, después de la muerte será la luz eterna. ¿Cómo es de importante aprenderle eso a la palabra de Dios? Para que ninguna persona nos engañe ni nos diga, yo le digo a usted cómo se va a ganar la vida eterna. Sígame a mí que yo lo llevo a la vida eterna. No. El único que salva se llama Dios. El único que ofrece vida eterna se llama Dios. Y si uno lee el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 3, por allá, en el verso 33 más o menos, el enviado transmite la palabra de Dios. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Es decir, nadie está por encima de él. Usted no puede ofrecer la vida eterna a un ser humano, la ofrece Dios. Hay medios para ganarse la salvación y la eternidad. Claro que la misma Biblia lo dice. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios habló y ha hablado a través de la historia a nuestros padres en diversas ocasiones, de muchas maneras. Habló por los profetas, capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y en esta última etapa
va a decir el libro bíblico, ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo, que es palabra hecha carne, enviado a los hombres, habla, es palabra de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre Celestial le encargó. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Entonces uno puede afirmar con mucha seguridad: la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, es decir, fin de nuestro caminar. Y va a decir, como San Pablo educaba a esos corintios y les decía: el día en que veremos cara a cara con Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12. Tal cual es, le decía San Pablo. Entonces la fe es ya el comienzo de la vida eterna. Soportarla, fecundarla, alimentarla, vivirla, corregir ciertos actos para no dañar la fe. ¿Cómo es de importante eso? Habría que preguntarle al catecismo de la Iglesia Católica, que de toda la historia y de los catecismos que hemos tenido en la historia de la Iglesia Católica, este catecismo es el más fecundo, teológico, educativo, sintético, basado en la patrología, en la teología, en la hermenéutica. Es una riqueza impresionante. Y uno se ubica en ese número 162 del Catecismo de la Iglesia Católica y aparece la primera recomendación: hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la fe, porque habrá momentos difíciles en que la persona ya no da más, no quiero seguir adelante, ya no creo en esto, ya no volvió a la oración, ya se ausentó de la Eucaristía, ya no quiere que le hablen más de iglesia. Entonces recomienda el catecismo la perseverancia en la fe y da una cita del apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18. Hay que combatir el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta, porque algunos, por abandonar su fe, naufragaron en la vida espiritual y en la vida de la fe. Esa es una frase muy bien lograda del apóstol San Pablo: combatir el buen combate, conservando la fe y una conciencia muy recta. La fe es el comienzo de la vida eterna, dice el catecismo. Es decir, en el numeral 163, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. También dice el catecismo que la fe es un acto personal, pero también es una respuesta libre. Pero la fe no es un acto aislado, es decir, que nadie puede creer solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida. El creyente la recibe, la fe, de otra, y la comparte y la transmite, dice el catecismo. ¿Cómo es de importante entender esos dos temas, la fe y el amor, para poder hablar de vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Así como cuando el joven se le acercó a Jesucristo y le preguntó: Maestro, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? El catecismo, en esos numerales 176 al 184, logra una síntesis perfecta. La fe es una adhesión personal a Dios. 2. Creer es una doble referencia a la persona y a la verdad. Creo en Dios y acepto la verdad. 3. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, que sea Padre, que sea Hijo y que sea Espíritu Santo. Oigan esa número 3. Creemos exactamente en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. 4. La fe es un don sobrenatural de Dios. Es Dios el que nos regala la fe. Las personas nos ayudan, la transmiten, nos dan buen ejemplo. Estamos agradecidos con todos nuestros padres que nos educaron en la fe, nos dieron el buen ejemplo de la fe, con la iglesia, con los catequistas, con los sacerdotes, con los que nos dieron los sacramentos de la iniciación cristiana. A todos ellos nos dieron eso, la fe.
También dice el catecismo que creer es un acto consciente y libre de cada persona y corresponde a la dignidad de la persona. Las cosas de la fe tienen que ver con la dignidad de la persona. O sea que una persona no puede decir es que yo tengo fe pero me comporto como quiero. No, está equivocado. La fe tiene que ver con la dignidad de cada persona. También la fe tiene que ver con la iglesia. Es un acto también de iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene la iglesia por madre, decía San Cipriano. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. La fe es necesaria para la salvación, dice el catecismo, numeral 183. Y el mismo Dios lo afirma en el Evangelio según San Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Lo dice la Escritura. Y termina el catecismo hablando de la fe como un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura, así como lo explicaba Santo Tomás de Aquino. Bien interesante, hemos aprendido hoy la importancia de hablar de la salvación, de la eternidad de nosotros como seres humanos, desde el punto de vista de la fe y desde el amor. De tu ambición, el amor se esconde. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,